hasta las 8:05, unos 5 minutos, hasta que se traten de conectar la mayoría de los compañeros, por favor. Listo, ingeniero. Bueno, buenas noches con todos. Continuamos con la clase, por favor. Antes de empezar, quería ver si es que del deber anterior del tema de zonificación, ¿alguien tiene alguna consulta? Algunos compañeros me han hecho preguntas también por el celular, si tienen alguna consulta para hacerlo en este momento, y si no, para seguir continuando, por favor. Vamos a continuar, les voy a compartir el tema de análisis de cálculo de unidades de demanda.
Y en los últimos 10 minutos hablamos también sobre el deber que tienen que hacer sobre la tabla operacional. Entonces, no sé si tienen alguna consulta. Profe, buenas noches. Sí, por favor, que de manera breve me dé un repaso sobre el deber, porque realmente no tenía buena señal y la verdad que no escuché, no entendí casi nada. Por favor. A ver, como un pequeño resumen, ustedes tienen ahí un mapa, ¿sí? ¿Alguien más? Profesor, yo tengo dudas en la nota 2. Bueno, usted dijo que hoy le iba a explicar igual. Eso es lo que les comento, que a los últimos 10 minutos les comento sobre el otro deber. Para aclararles a las personas que tienen algún desconocimiento del deber anterior, el tema de la zonificación, ustedes tienen el mapa de Valencia, en este caso yo les estoy presentando el de París, es realizar por zonas a todo el mapa, de esta manera para poder uno analizar dónde se van a realizar las encuestas para poder realizar un análisis de partición modal, ¿sí? Que es un tema de partición modal, es ver cuáles son las modalidades de transporte que utilizan las distintas personas para poder movilizarse de zona a zona. Entonces, todo el mapa, como ustedes lo ven, tiene que estar completamente zonificado. Si alguna zona no se encuentra zonificado o algo, es como también un compañero no me comentó en la anterior clase, me explicaba el por qué no estaba zonificado. La parte de él era porque esta parte de acá, él lo tenía determinado como que era una zona de carga. Y entonces para el trabajo de él, que iba a ser tema de planificación de transportes de carga, para él no iba a tener una mayor representación en el trabajo de él, puesto que no iba a tener un mayor tipo de demanda. Entonces, la idea de este trabajo es que ustedes me digan, me realicen esta zonificación y me realicen una pequeña explicación del por qué hicieron, por qué tienen ese número de zonas y qué se encuentra más o menos en ciertas zonas. No necesitan, va a variar de compañero a compañero el tipo de zona y el por qué existe ese tipo de zonas en el trabajo de ustedes, ¿sí? Y espero que con eso quede aclarado para todos. Si tienen igual alguna otra consulta, me la hacen saber. No hay ningún inconveniente con eso. Bueno, ahora vamos a ver sobre el modelo clásico de cuáles son las 4 etapas que nosotros tenemos que analizar en un estudio de movilidad, que siempre va a ser el uso del suelo, por ende, ¿qué es lo que me va a generar los viajes? Como estábamos explicando en la clase anterior, si alguien me puede ayudar, ¿qué significa una generación de viajes? A ver, un tema de generación de viajes. ¿Qué me puede ayudar a generar un viaje? Es un tema escolar, un tema de trabajo, un tema de médicos. Esos son los generadores de viaje. Ahora, en cambio, ¿cómo viene a ser la distribución? En la distribución, en cambio, yo ya tengo justo el tema que estábamos conversando anteriormente, que viene a ser la zonificación. Cómo está distribuido por las distintas zonas a las cuales me están generando este tipo de viajes. Eh, en este caso, nos varían en estas ciudades, en las ciudades grandes, con las ciudades pequeñas relacionadas a nuestro país. Por lo general, casi en todos en las ciudades del Ecuador, va a pasar un tema muy importante, que es, ustedes siempre van a tener la empresa municipal, donde están las oficinas del municipio, van a tener un parque central
y van a tener las distintas entidades públicas y también de bancos justo en el centro. Esa es la parte central casi de todas las ciudades. Eso es un fenómeno que pasa casi en todo el Ecuador, que las venimos adaptando sobre en la época española. Entonces, desde ese punto centro, nos ayuda para nosotros ir arrancando con nuestra zonificación, en el caso muy particular de aquí del Ecuador, ¿sí? De ahí se van a la parte, en cambio, a las zonas que en cambio van a tener de vivienda, y las partes más alejadas de toda la ciudad siempre van a ser, por lo general van a ser las zonas en cambio ya empresariales. Ya. Luego viene la parte de la partición modal. ¿Alguien sabe a qué puede ser el tema de partición modal? ¿O qué entienden por partición modal? Profe, buenas noches. ¿Podría ser el tipo de movilidad o el tipo de conexiones con la ciudad? Perfecto, Washington, así es. El tema de partición modal es el tipo de vehículo o el medio de vehículo que yo utilizo para poder movilizarme a los distintos puntos, ¿sí? Por lo general, las personas siempre vamos a tener mínimo dos tipos de movilidades, que es la movilidad, la de a pie, y luego los otros movilidades que pueden, por lo general, van a ser en este caso los que llevan mayor demanda, que van a ser en este caso el transporte público, ¿sí? Y luego de eso ya viene la asignación para poder hacer, en cambio, ya viene el tema de yo ya realizo las encuestas y les voy asignando ya cuáles son los tipos de vehículos de transporte que más utiliza la demanda de esas zonas. No sé si ustedes tienen alguna consulta sobre este modelo clásico de 4 etapas o alguna aclaración que quieran realizarlo, alguna acotación. Sí, profe, una consulta. ¿Este modelo clásico siempre se va a dar en ciudades? Sí, este es un modelo muy general, Washington, y es el que más es utilizado en todo el mundo, que tú lo puedes utilizar tanto en parroquias, en la zona rural, como también en la zona, en la zona urbana y también en las grandes ciudades. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil y entendible al momento que tú vas a explicar o hacer entender a otras personas sobre el estudio que tú estás realizando. Siempre hay que tener en cuenta que una cosa es el trabajo que nosotros realizamos para que nosotros entendamos, pero lo más complicado es que nosotros realicemos un buen trabajo para que todo el mundo lo entienda. Entonces, recuerden que mientras más fácil es realizarlo, es más fácil que todo el mundo lo entienda. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta? Listo, continuamos. Entonces, este proceso del modelo de generación de viajes el proceso comprende de identificación de variables determinantes, la determinación de modelo a ser utilizado, que viene a ser el factor de crecimiento, tasas de viaje, clasificación cruzadas o regresiones. El tema del factor de crecimiento en este caso para nosotros es mucho más fácil utilizarlo, puesto que este dato se encuentra en la página del INEC. Ustedes lo ven por cada ciudad, está muy bien detallado, porque tienes por cada ciudad y a veces también hasta por cada parroquia en ciertas ciudades, para ver cuál va a ser el factor de crecimiento que tengamos. De esta manera, ¿para qué me sirve? ¿Alguien me puede decir para qué me sirve un factor de crecimiento de demanda? ¿O para qué creen que pueda servir esto? Buenas noches. El, Buenas noches. si este factor es para
poder ir implementando, ejemplo, una ruta se mantiene con 10 unidades, si es que la demanda va en aumento, pues se hace un análisis técnico, un informe técnico, y de ahí se ve si es que amerita o no incrementar las unidades, ¿está bien? A ver, verán, el factor de crecimiento es un indicador que tiene la población que te dice cada año cómo va esa ciudad, va creciendo o va decreciendo, ¿sí? A mí esta tasa me sirve para poder yo realizar una expansión, porque yo siempre cuando voy a hacer un análisis de movilidad, tengo que yo expandirlo como mínimo a 2 años para poder ver la factibilidad del proyecto que yo voy a realizar. En este caso, por ejemplo, todos los planes de movilidad por lo general están expandidos a 5 años, ¿sí? Entonces, a 5 años yo debo realizar mi estudio técnico para yo poder determinar cuántas unidades de taxi, cuántas unidades de transporte escolar, cuántas unidades de transporte público. Cabe recalcar que en el transporte público es un transporte de mucho dinamismo, puesto que también existen a veces que se comienzan a crear ciertos caseríos, eh, que en cambio ya toca hacer ese estudio, solamente lo tenemos que realizar ahí sí cada año para poder verificar esa tasa de crecimiento en ciertos sectores. Por eso les comentaba yo en un principio que me voy a basar un poco más en el tema de transporte público, pero es que es un tema un poco más complejo que debemos analizar varias variables, sobre todo en el tema de demanda, para verificar cuál va a ser la necesidad de cada sector, ¿sí? No sé si tienen alguna consulta sobre el factor de crecimiento. Profe, buenas noches, compañeros, buenas noches, profe. El factor de crecimiento más o menos se utiliza cuando se hacen los estudios para generar nuevas rutas según la oferta y la demanda por el crecimiento poblacional de la ciudad en diferentes sectores de la ciudad. Así es. Y ese valor siempre te va a variar por cada ciudad. Si lo haces un poco más específico, lo haces por parroquias. Si logras conseguirte ese dato, siempre va a ser mejor. Profe, una pregunta. Y o sea, bueno, la ley y la oferta de la demanda está día a día, ¿no? Por el crecimiento global de la población. Pero ¿cada qué tiempo es recomendable hacer un estudio para generar nuevas rutas? O sea, o en qué nos podemos basar para generar el estudio o se puede hacer trimestralmente, semestralmente para generar, generar las nuevas rutas? A ver, Mike, eso es lo que yo les comentaba hace un momento. Por lo general, en cada ciudad, tú tienes los planes de movilidad. Existe una normativa en planes de movilidad que está dictada por la AME, que es la Asociación de Municipios del Ecuador, en la cual te dice que para planes de movilidad, tú tienes que estructurarlo para 5 años, ¿ya? Ahora, tú tienes en cambio para el tema de transporte público, en el tema de transporte público me varía un poco, en el cual tú como si tú eres una entidad pública, tú deberías realizar una verificación mínimo cada 2 años, ¿sí? Pero también debes tener en cuenta que tú para transporte público vas a tener pedidos que pueden ser pedidos de barrios que no están legalizados y vienen a ser caseríos. Para tener una gran cantidad de demanda en esos caseríos, los municipios llegan a legalizarlos y al momento que se llegan a legalizar, de ahí nos vamos a la parte legal en la cual el gobierno dice que se debe brindar todos los servicios
públicos para los sectores que no los tengan. La parte exacta de lo que dice la ley no la recuerdo, pero en sí esa es la idea de lo que se debe realizar y uno cómo se tiene que basar en cambio como autoridad. Ahí se realiza la verificación y se ve ahí sí con los factores de expansión, que por lo general suelen estar entre 1.2, 1.3, a veces hasta 0.8, 0.9. Depende mucho y varía mucho por cada ciudad. ¿Dónde encontramos estos factores de expansión? Lo encontramos en la página del INEC. Ahí los encontramos y los vamos viendo por cada ciudad. No sé si tienen alguna otra consulta sobre ese tema. Listo, de esa manera nosotros vamos ahí sí ya calibrando el modelo para poder verificar cuáles son el origen, cuál es el destino. Realizamos una proyección del modelo para el año del estudio, que es lo que estábamos comentando hace un momento. Realizamos la aplicación del modelo calibrado y determinamos los viajes futuros, que son lo que ya vamos a revisar después, ¿sí? Al momento que nosotros tenemos nuestras encuestas, realizamos la distribución de los viajes, que es lo que le estábamos comentando sobre el tema de la zonificación. Nosotros primero realizamos la zonificación, determinamos la zonificación, determinamos cuál es nuestra parte central. Como les comentaba antes, va a variar. Si, por ejemplo, para mí, esta es la parte central, y yo tengo justo aquí el municipio, yo quiero ponerle esta como mi zona 1, depende mucho de cómo se acomode el planificador para poder realizar, ¿sí? Al momento que yo tengo mi parte central, yo mando el equipo yo hago en cambio el muestreo, quiero hacerlo de una manera más... ¿Qué estaba la gente? ¿Una a ver, como les comentaba, yo hago el tema de la zonificación, hago el muestreo por cada zona. El muestreo, recuerden que el muestreo hay fórmulas ya predeterminadas. Ustedes simplemente pueden poner fórmula de muestra en el buscador de Google y les sale automáticamente. Solamente ponen el tema de la población. Siempre vamos a trabajar. No se olviden. Perdón, José Manuel, por favor, no te olvides se te está prendiendo Emanuel Valencia, se te está prendiendo el audio. Nosotros realizamos, entonces, hacemos el cálculo de la muestra. Por lo general, por cada zona les va a salir un valor aproximado de 370, 380 encuestas por cada zona. Para hacerlo algo mucho más específico, les comento lo que en realidad se debe realizar. Y de esta manera nosotros vamos viendo cómo se va movilizando las personas que están en la zona 1, la zona 2, la zona 5, la zona 16, la zona 15. Para poder yo determinar, en este caso de transporte público, ver cómo las personas que se encuentran en la zona 1 se desplazan para la zona 15. Ver si es que estas personas desde aquí a acá, por ejemplo, pueda que las personas se movilizaron a pie. De aquí recién tomaron un bus para poder movilizarse. Estoy asumiendo e inventándome, ¿no? Tomaron un bus que el bus lo más cercano les deja en la parte de la zona 20. Y de la zona 20, en cambio, cogen otro bus para poder movilizarse por la zona 21, 22 y recién llegar a la zona 15. ¿Qué viene a ser lo del planificador? Si yo veo que tengo una alta demanda que se me está movilizando desde la zona 1 hasta la zona 15, ver si es que yo puedo simplificar y hacerle que la ruta vaya por la zona 1, la zona 2, la zona 5, la zona 15. Entonces ahí viene en cambio la toma de decisiones.
De esa manera yo en cambio al momento que ya tengo las encuestas, yo en cambio realizo las matrices generadoras de viaje. Y de esa manera yo voy tabulando los valores para poder ver y verificar el número de personas que tengo yo por cada zona para poder movilizarse a las distintas otras zonas. No sé si tienen alguna consulta y es para que vean cómo se enlaza la parte de las matrices, de las encuestas con la parte de la zonificación. Por eso es que les mandaba la importancia de que ustedes me entiendan el por qué les hago realizar este tipo de dibujos en las zonas. No sé si tienen alguna consulta sobre estos dos casos sobre matrices y zonas. Ingeniero, buenas noches. Carlos, buenas noches. Bueno, mi pregunta va enfocada en el tema de la zonificación, ¿no? De destinar el transporte o la vialidad para los habitantes de las diferentes zonas. ¿Cómo existen estándares en los cuales nos permitan determinar, me imagino, los habitantes de la zona 14 necesitan llegar a la zona 16? Entonces, hay estándares que me permitan a mí hacerlos llegar sin tener que girar o interrumpir otras zonas. Por ejemplo, de la 14 pasan por la 12, la 15, la 16. Ya. ¿Existen estándares para que desviar los recorridos o existe lineamiento para definir por qué ruta debe de ir un transporte público, o sea, un transporte de pasajeros? No sé si me van a entender. Sí, a ver, no sé, a ver, te voy a contestar y dime tú si es que con esa respuesta te No sé, o sea, ¿cómo? contestar. Tú me dices que tienes una gran cantidad de demanda de personas que están en la zona 14 y tú que quieren llegar hacia la zona 16. Pero me dices cómo yo les puedo determinar que la ruta vaya por la ruta 14, 12, 15 y 16. ¿Por qué, Exacto, por qué establezco esa ruta? Es lo que tú me estás preguntando, ¿cierto? exacto, exacto. Ya. La idea, chicos, es que nosotros primero empezamos desde cero todo este mapa. Nosotros no conocemos nada de este sector. No existe nada de transporte público. ¿Ya? Eso es lo que les comentaba. Cuando no existe nada, es un poco más, es más complicado. Pero ¿qué es lo que yo debo realizar? Realizo las encuestas en cada una de las zonas. En la 14, 12, en todo en todo el mapa. Yo realizo las encuestas. ¿Cuáles son las preguntas de las encuestas? Las preguntas de las encuestas es, primero, a estas personas, ¿para dónde se van a movilizar? ¿Para dónde se movilizan? Y el por qué, ¿para dónde se movilizan? El por qué se movilizan y en qué se movilizan. ¿Ya? Entonces, las preguntas por lo general, las más frecuentes van a ser que se movilizan las personas de la zona 14. Ya te hago que participes, Byron. Dame un segundo, termino de hablar esto y ahí para que comenten, ¿ya? Las personas de la zona 14 me tienen que decir el por qué se movilizan, cómo se movilizan y en qué se movilizan, ¿ya? Estas personas por lo general me van a decir, y te digo por lo general, ¿qué es lo que me sale? Que en la mañana, en la hora pico, se van a movilizar por el trabajo. También se van a movilizar por el estudio. O se van a movilizar y un poco más tarde, en cambio, en hora valle, perdón, se van a movilizar, yo qué sé, por temas de pagos de servicios básicos y cosas por ese estilo, ¿ya? Yo tengo que ver, en cambio, cuántas personas de aquí son las que se movilizan hasta la zona 16. Luego de eso, yo me paso a la zona 12 y hago lo mismo que en la zona 14. Ver
cómo se movilizan, en qué se movilizan y a qué hora se movilizan, ¿ya? Y de la misma manera en la zona 15. Yo de estas tres tengo que verificar que el punto de llegada sean la zona 16, de la zona 14 también sea la zona 15 y la zona 16, de la zona 12 que también sea el punto de final de llegada sea la zona 15 y la zona 16, y de esa manera yo como planificador poder tomar las decisiones y decir, verán, yo para llegar a la zona 16 en realidad yo tengo una alta demanda porque para esta zona yo tengo personas en la zona 15, personas en la zona 12 y personas en la zona 14 que quieren llegar hasta ese punto. Entonces, ahí veo yo la necesidad como planificador de establecer una ruta de transporte para poder movilizarme de esta zona a esta zona, a esta zona y a esta zona. ¿Cuál va a ser la ruta, en cambio, de todas estas zonas? ¿Cuál va a ser la ruta? La mejor ruta para eso van a ser los distintos lugares que tengan mayor cantidad de demanda. ¿Cuáles van a ser los sitios que van a tener mayor cantidad de demanda? En este caso van a ser las zonas residenciales, conjuntos que sean muy grandes o que hayan parques o que hayan bancos o hay algún lugar de pago de servicios básicos o alguna entidad gubernamental. Yo tengo que analizar todos estos sectores para poder establecer una ruta específica para que se movilicen por todas estas zonas. ¿Sí? Ahora sí, Byron, coméntame qué es lo que me querías decir. Byron, ¿ya no? ¿Sí me escucha, profe? Ahorita te escucho. Cuéntame. Sí, sí. Se corta, Byron. No te logro escuchar. Justamente mi pregunta nace a ruta que usted le zonificó y lo pegó en el mapa. Está establecido justo en este lado, digamos que es en el lado izquierdo. Byron, por favor, si otra vez me dices toda la pregunta porque ¿Y qué pasaría si yo no le Profe, no se escucha el audio de nadie. pongo al 2 en el lado de elección? Byron, discúlpame, no te logré entender nada de lo que me estuviste hablando. Se te corta bastante. En todo caso, Byron, si me escribes la pregunta y luego te la respondo. Si alguien más tiene alguna consulta sobre lo que les comenté hace un momento. Hasta eso, Byron, para que mejor escribas lo que estabas comentando porque no se te entendió nada. ¿Tienen alguna otra consulta sobre el tema de las matrices en relación a la zonificación? Quisiera que, por favor, nos amplíe un poco más en el tema de las matrices. O sea, ya un poco detallado. A ver, Frankie, verás, en el tema de la matriz, uno al momento que nosotros ya realizamos las encuestas, ¿cierto?
Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que realizar? Y hablando de una manera más, más entendible, uno lo que tiene que hacer es tabular. ¿Qué viene a ser tabular? Es contar. Contar todas las respuestas que yo tengo en las matrices, en las encuestas, para poder pasar a una matriz, ¿sí? Entonces, yo, por ejemplo, voy a tener, y me cojo, y yo hay, para poder establecer, por ejemplo, una ruta, solamente voy a escoger una sola de las preguntas que yo voy a poner en mis encuestas, que va a ser, en cambio, ¿de dónde a dónde usted se moviliza? Sí, cada día. Entonces, es lo que poníamos. Que te digan las personas de la zona que viven en la zona 14, digan, yo me dirijo hacia todas las mañanas hacia mi trabajo, y mi trabajo queda en el centro de la ciudad. Voy a asumir que esto es Quito, ¿ya? Yo vivo justo en Cutuglagua, y yo todos los días yo me dirijo para la parte del hipercentro que está en el Quicentro Norte, ¿sí? Ya. Luego, yo les pregunto, en cambio, a la zona 12, y le digo la zona 12, que va a ser el Recreo. Ustedes, por lo general, ¿a dónde se movilizan? Y te digan, también yo me dirijo al trabajo, y mi trabajo queda en el CCI, ¿ya? Y luego, esta parte de acá, digamos que es la parte de esta zona, es la parte del Coliseo, ¿ya? Y del Coliseo, en el Coliseo General Rumiñahui, me digan, sí, yo me dirijo igual al trabajo, y mi trabajo queda, en cambio, en el Centro Comercial El Jardín, ¿ya? Entonces, si te das cuenta, todos los trabajos de todas las personas que están en la zona 15, 12 y 14 están justo en el hipercentro. No importa que sean un poco lejanos. El uno me dijo que estaba en el jardín, el otro en el quicentro, y lugares más alejados, ¿sí? ¿Qué es lo que yo realizo? Una vez que yo veo cuáles son determino que todas estas personas se dirigen hacia esta zona 16, yo comienzo a realizar este tema de las matrices, ¿sí? Entonces, de ahí yo las voy poniendo. La persona que está en la T14, en la T14 se van hacia la T16, y así las voy completando, ¿sí? Una por una, para yo poder realizar, en cambio, al final de toda la matriz, poder el número total de personas que se dirigen hacia esa zona. Al ver yo el total de estas personas que yo tengo en las matrices, que sean de la zona, de la zona 16, de la zona 12 y de la zona 15, yo contabilizo todo ese número de personas, y ahí yo, como planificador, tomo la decisión y ver la factibilidad para poder realizar una nueva ruta por esas zonas, ¿sí? Y luego de eso viene un trabajo más específico, ahí sí, para poder lograr ver cuál es el recorrido idóneo por esas zonas. No sé si con eso me lograste entender, Francis, o Sí, ya. Gracias, sí está comprendido. ya, perfecto. El modelo de partición modal va a corresponder a la tercera etapa del modelo secuencial, en la cual se busca realizar una estimativa de la demanda por modos de transporte a ser utilizados en los desplazamientos previstos en la etapa de distribución de viajes. La partición modal es realizada tomando en consideración que el usuario tiene que efectuar una serie de elecciones, que es lo que les comentaba. ¿Cuáles son las elecciones? Ver
qué tipo de transporte es el que yo voy a utilizar para poder desplazarme de una zona a otra zona. Los factores que acaban influenciando su elección incluyen usualmente características, son socioeconómicas y características propias de los modos de transporte. ¿Sí? En todos estos casos también viene una parte muy inusual que yo, por ejemplo, cuando no existe transporte público, yo le pongo en el tema de las encuestas, es primero ver las personas cuánto están gastando para poder movilizarse desde la zona 14 hasta la zona 16. ¿Sí? ¿Cuánto gastan ellos? Entonces, ver si las personas, por ejemplo, ellos están caminando, luego de aquí les tocó coger, llegan hasta acá y les tocó coger una camioneta para poder llegar a otro bus y para recién desde este punto poder llegar a la parte de acá central. Yo realizo eso para ver cuál es el grado de afectación económica o si no también una parte de la ayuda económica, ¿sí? Y ver de esa manera, luego una vez que ya tengo, me invento las personas que se movilizaban de aquí hasta acá para poder realizar todos esos transbordes que tienen de movilidad. Primero, que les tocó tener, ellos se demoraron como unas 2 horas para movilizarse. Y segundo, aparte que se demoraron 2 horas, les costó como por viaje como $3 para poder movilizarse de la zona 14 a la zona 16. Para luego yo en realidad hacer en cambio un estudio de tarifa y ver en cambio cuál es el ahorro de las personas, porque también luego de que uno hace también el tema del estudio de planificación, también se debe realizar se debe compartir a las personas beneficiadas, decirles cómo va a ser el recorrido de la ruta y también cuál va a ser la ayuda en tiempo y la ayuda económica que van a tener los usuarios. Byron me dice, mil disculpas. A ver, si en la zonificación no está seguido, si el número o zona 2 le traslado al lado derecho y el número zona 1 está en el lado izquierdo, no sé si me hago entender. A ver, el número de zonas, Byron, no tiene ningún grado de afectación que esta zona sea la zona 16 o esta la 15 o esta la 2. Como les comentaba, depende del número de zonas, tú la pones y en realidad como tú desees trabajarlo. Eso depende del planificador, como tú desees realizar ese tipo de zonificación. ¿Sí? Ya. Este tipo de estudios nosotros lo realizamos cuando no tenemos nosotros ningún tipo de transporte o es una ruta completamente nueva. Ahora, tenemos otro análisis cuando existen ya rutas que están completamente establecidas. ¿Para qué me sirve este tipo de estudios del que les voy a comentar en este momento? ¿Sí? Este tipo de estudios me sirve, se lo realiza solamente en horas pico y también me sirven para poder yo en cambio como autoridad tomar decisiones y ver si es necesario incrementar frecuencias o también es necesario retirar ese tipo de ruta porque en realidad existe la suficiente demanda para que exista un equilibrio entre la oferta y la demanda existente. ¿Sí? ¿Cómo se llama este tipo de estudio? Se llama el estudio de ascenso-descenso, ¿ya? En la cual nosotros tenemos una ruta determinada. El planificador necesita realizar todo el recorrido de la ruta y también el planificador la debe, en este caso, realizar una pequeña zonificación de toda la ruta, ¿sí? O realizar segmentos o tramos por la ruta, ¿ya?
¿Para qué? ¿Qué es lo que yo voy a hacer en este estudio de ascenso-descenso? Que ya les había explicado yo de manera general en la primera clase. Yo ¿qué es lo que realizo? Yo realizo un conteo de los usuarios que yo voy a tener en esta ruta. Ver cuántos usuarios suben, cuántos usuarios bajan. Eso lo hago si es que yo no conozco bien cuál es el recorrido, lo puedo hacer también por tiempos de recorrido, ¿sí? Lo puedes hacer cada 20 minutos. Tú vas en la unidad y vas sumando, vas viendo. En esta unidad me suben 4 personas. Luego de eso, en cada 20 minutos me suman 10 personas más. Existe un error aquí, no sé si alguien me puede decir. ¿Cuál puede ser el error que existe en este cuadro? Que no veo cómo pueden seguir 10 personas y suben 4. Exactamente, Jaime. Perfecto. ¿Ya? Si es que yo realizo, si yo realizo que yo empecé abrí operaciones a las 4 de la mañana, recién me suben 4 personas, no pueden aquí seguir 7 personas, porque yo recién estoy abriendo. ¿Ya? Y este es un error que yo lo quería justo para que lo analicen de esta manera. Si yo tengo aquí 4 personas, aquí deben estar 0 personas. ¿Ya? Ahora, si me dicen aquí que suben 10 personas, 10 personas más, ¿cuántas personas deberían seguir acá? Jaime. 14. Exacto, perfecto, ¿ya? Y luego de eso nosotros los vamos sumando todas las personas. Ahora, aquí viene un dato, un dato que también es muy importante en hora pico, es ver cuántas personas no logran subirse a la unidad porque la unidad está ya completamente llena. ¿Sí? Y que eso sí, sí suele pasar en horas pico. Porque de esa manera a mí me permite también determinar y ver si es necesario incrementar unidades de acuerdo al cálculo que lo vamos a ver hasta ahí en este momento. Ya. Estas personas que no logran quedarse en las paradas tienen un nombre que son las personas el pasajero de trecho crítico. Ay, no, perdón, mis disculpas. Primero tenemos la fórmula del pasajero de trecho crítico, que es la persona transportada más la persona parada. ¿De dónde sacamos estos datos? Justo de las personas que están aquí. ¿Sí? Luego tenemos el índice de renovación, que es el pasajero sentido. ¿Cuál será el pasajero sentido? El que normalmente se subió al principio. No, Franklin, ¿cuál crees que sea el pasajero sentido? El total de los pasajeros en el... Así es, exactamente. Bien, Marta. El pasajero sentido va a ser el total de pasajeros que ocuparon mi unidad. Si son todos los pasajeros que se llegaron a subir. ¿Ya? Ya, y de eso lo multiplicamos. ¿Eje pasajero por vuelta o solo bajada hasta el punto B? De A a B y de B a A. Solo de ida. Es el pasajero. Solo de A a B, ¿no es cierto? Así es, solo de A a B. Ya dije, ok. En el cual vemos sobre el índice de renovación, que es lo que calculamos acá, por la capacidad del bus, ¿sí? De esta manera me permite ver cuál es el intervalo o las frecuencias en la cual voy a dividir 60. ¿Por qué creen que sea 60? Por la hora. ¿Qué es la hora? Por la hora de recorrido. Son los 60 minutos en la cual le vamos a dividir para el NPP. Y la flota, que va a ser mi tiempo de ciclo, solamente va a ser el recorrido de A a B dividido para el intervalo. ¿Sí? De esa manera es la que se realiza el cálculo de
Inge, perdón, la consulta del intervalo, ¿por qué es de 45? ¿Perdón? El intervalo, ¿por qué es 45? Están tomados números al azar. No son los que están en los números acá no son los que corresponden a- son números ya de un cálculo realizado. No puede ser la capacidad del bus. No. No, la capacidad del bus es en esta parte de acá. Ahora, tengamos en cuenta otra cosa. Siempre los intervalos me van a variar mucho del tema del tipo de operadora la cual yo voy a realizar el estudio, ¿sí? ¿Por qué me va a variar por tipo de modalidad? ¿Alguien me puede decir? Porque la modalidad del intracantonal urbano, obviamente tenemos más demanda. Así es, exactamente. Tienes una mayor cantidad de demanda en hora picos que se moviliza en la parte céntrica, ¿sí? En la cual a ti te va a variar por lo general, hora picos tú vas a tener frecuencias recuerden que ya no existe el urbano, ¿no? Sino es el intracantonal. En el intracantonal tú vas a tener frecuencias de 2 minutos, de 3 minutos, hasta de 5 minutos. Eso es en hora pico. En cambio, en el operadoras interprovinciales, por lo general, no les voy a decir en este caso, vas a tener que las frecuencias son, en hora pico, son de cada 5 minutos o cada 10 minutos en hora pico. ¿Sí? En hora valle, en un interprovincial, pueden ser cada hora o cada 2 horas, hora valle, mientras que en una operadora intracantonal, una hora valle puede ser no he visto yo que se pasen más de 10 minutos de hora. No, sí he visto, perdón, cada 20 minutos de ciertas rutas, sobre todo las rurales, suelen estar en cada 20 minutos. El techo es 20 minutos, Inge, máximo, lo que he visto igual en Quitumbe, el que va al 15, también hasta 20, no pasa de 20. Exacto, sí, exactamente, ¿sí? No sé si tienen... Dije, Sí. ahí tengo yo una pregunta. Por ejemplo, en las rutas del trolebús, bueno, alguna vez conversando con algún técnico decía que no puede ser más allá de 15 minutos el intervalo en la valle porque ya sería un servicio bastante pésimo. O sea, y Depende de la ahora, ruta. Así es, exactamente. A ver, Franklin, te va a variar mucho dependiendo justo de la ruta y en la ciudad en la cual tú vas a trabajar. No puedes tú decir lo mismo que comparar la ciudad de Quito como, por ejemplo, comparar con la ciudad. Allá, por ejemplo, en la ciudad de los bancos tienes rutas urbanas que tienes vueltas en anillo que salen cada 20 minutos, sin importar la hora pico y la hora valle. Y en rutas rurales, en cambio, solamente tienes horarios de inicio y horarios de salida. Ahora, tú me dices justo el tema de la demanda, no va a ser un buen tipo de servicio. Pero en cambio, justo viene en cambio la parte del análisis socioeconómico de lo que estábamos viendo justo en la otra parte de las matrices, que tú también tienes que ahí ver como la parte psicológica de los usuarios. ¿Por qué voy a tener este tipo? Yo tengo, en cambio, en estas ciudades más pequeñas, voy a tener frecuencias mucho más altas. Es porque, en cambio, en estas ciudades, mi demanda son campesinos, ¿ya? En la parte de los campesinos, que ellos se desplazan, en cambio, solamente por ir a ver temas necesarios para el cultivo, para los animales.
Entonces me varía mucho ahí ya en cambio el tema de las frecuencias para ese sector. Si es que en cambio yo pongo en cambio frecuencias altas para ese sector que estén cada 5 minutos, doy un excelente servicio como transporte público, pero en cambio yo voy a tener justo un equilibrio entre la oferta y la demanda existente. Yo voy a dar servicio, pero no voy a tener demanda, ahí van a ir los unidades con 0 usuarios, o con máximo 5 usuarios. Entonces ahí va, en cambio, el operador va a ir a pérdida. No sé si con eso está claro esa parte o tienen algún otro consulta. Más es por el recaudo, ¿no, ingeniero? Por el recaudo y el costo-beneficio. No, el costo operativo es muy alto para la unidad con un intervalo muy bajo. Así es. Así es, Cristian. ¿Tienen alguna otra consulta? Listo. A ver, ahorita vamos a hablar sobre el trabajo sobre el deber que ustedes tienen. En realidad es un deber bastante fácil. Se puede decir que sí es un poco tedioso por el análisis que toca realizarlo, pero no es nada complicado. ¿Qué es lo que yo requiero? No es un tema de cálculo, es un tema de enlaces para ver el dimensionamiento de flota por las frecuencias ya establecidas en una tabla operacional. ¿Sí? No la vamos a hacer como tema de rotaciones porque ahí ya es un poco más complejo, para verificarlo un poco más. ¿Cuál es la idea? Nosotros van a tener ustedes un tiempo de recorrido por ruta que me va a variar en hora pico y hora valle, que tienen que ustedes verificarlo. Ustedes van a tener un horario de salida, ¿sí? Que es el puntero. Va a tener de 5:30 y tienen un horario de llegada que va a ser los 50 minutos que van a ser las 6:20. Todos estos de aquí ya están predeterminados, ustedes no tienen que ponerlo nada. Lo único que tienen que verificar es, si es que yo tengo el carro de las 5:30, se demora 50 minutos, viene a ser 6:20, ¿ya? Si se demora el carro 50 minutos en hacer el recorrido de ida, por lo general, no quiere decir que siempre pase eso, pero por lo general el tiempo de ida suele ser el mismo el tiempo de llegada. En este caso vamos a asumir que va a ser el mismo tiempo de llegada. ¿Cuál sería, qué tiempo sería que se demora este carro, el carro 1, en retornar para poder realizar la próxima salida? En el puntero el mismo tiempo en el retorno, porque no tiene mucha demanda en la subida. Por eso, pero ¿a qué hora sería, Cristian? 5:30. A las 7:10. Exactamente, Rose, a las 7:10. 7:10. Entonces, este es el ejercicio, es ver, si el carro 1 salió a las 5:30, llega a las 6:20, el mismo carro 1 llega a las 7:10 y yo tengo que ver con cuál de los otros horarios le hago enlazar para que el carro siempre se esté trabajando. Ya depende ahí de los planificadores de cada una de las operadoras si los quieren poner con horarios apretados o los quieren dar también un poco de espacios. Recuerden que en este caso los vehículos, a mí, si yo soy dueño de un vehículo, a mí lo que me importa es que el vehículo trabaje 24 horas, 7 días a la semana. ¿Sí? Y lo único que yo puedo variar es simplemente, lo que varío es solamente cambiando los sectores. Y entonces, esto depende mucho del planificador. Esa es la idea de este trabajo, de esta tabla, es ver cuántos vehículos ustedes necesitan para poder cumplir esta tabla operacional y ver cuál es el número de vueltas que se dan cada uno de estos vehículos. ¿Sí?
Inge, una pequeña consulta. Buenas noches con todos. Por ejemplo, usted el ejemplo nos pone ahí que digamos el vehículo sale 5:30, recorre los 50 minutos y tiene que llegar 6:20. Es el vehículo. Pero en la parte más abajo dice 5:42. ¿Qué sería? El segundo vehículo tiene que salir 12 minutos después para que llegue Claro, a las 6:42. exacto, Rose. O sea, yo tengo Ese que es el ir viendo intervalo de 12 minutos y después baja el intervalo a Así, aquí 6. tú vas viendo ahí cuál es el número de vehículos que vas necesitando. Entonces, aquí vas viendo, salió el primer vehículo, luego de esto tengo yo mi segundo vehículo, luego tengo mi tercer vehículo, y ahí voy viendo cuántas vueltas se van dando cada uno de los vehículos. Ya, listo, gracias. Yo pensé que solamente hablaba de 2 vehículos, pero sí No, veo que no. son, o sea, más la secuencia para que se mantenga el tiempo de llegada de cada ruta, se puede decir, digamos, llega la primera línea ahorita, la segunda línea tiene que llegar en los 10 minutos, o sea, nosotros así, secuentemente. Listo, Ustedes ingeniero. verifican en la plataforma está subida la tabla operacional y la van viendo. Si es que ustedes desean, ya depende de cada uno de ustedes, si le van poniendo por colores cada uno en los horarios para decir que me invento el color azul es el vehículo número 1, el color rojo es el vehículo número 2, ya depende de cómo ustedes quieran hacerlo, como les digo, depende de cada planificador. Ingeniero, pero ¿por qué las dos primeras unidades salen cada 12 y a partir del 3, 4 y 5 salen cada 6? Por demanda debe ser por lo normal. Así es, no estamos haciendo, en este caso no estamos haciendo un análisis de la tabla operacional, solamente estamos realizando, lo que quiero es que aprendan a realizar un dimensionamiento de flota en una tabla operacional ya establecida. Ok, está bien. Ajá. Entonces, Inge, le hacemos con la tabla ingeniero. sin tiempo base, ¿no? Así es, verán, para poder verificar lo que no tengan ustedes ninguna consulta, lo vamos revisando la próxima clase, revisamos a los compañeros que deseen revisarlo. Vemos unos 5 compañeros, revisamos cómo están trabajando y continuamos, ¿sí? Ingeniero, hay que hacer yo qué sé, una fila adicional y ir colocando, digamos, los horarios que se establecen de cada ruta. ¿Estoy en lo correcto o estoy equivocado? No, los horarios ya están establecidos, Álvaro. Tú ya tienes ya el horario de salida, tú tienes el horario de llegada, ya está establecido. Tienes también un tiempo de recorrido que vas a tener en hora pico, otro tiempo que tienes ahí en hora base. Lo único que haces es verificar cuántas unidades necesitas para poder cumplir toda la tabla que yo les envié. Y me dices, necesito yo 13, me invento, 14 vehículos, 15 vehículos, 5 vehículos, y se van a dar 3 vueltas cada unidad, 4 vueltas cada unidad, ¿sí? Eso es lo que necesito. Número de vehículos y el número de vueltas. Ingeniero, buenas noches. Entendido, gracias. Buenas noches, ingeniero. Una pregunta. ¿Y cómo veo el número de vueltas? Contando cuántas veces el 1 tiene que realizar un trabajo, cuántas veces el 2 realiza la vuelta. Esas son las frecuencias, ¿no es cierto? Así es, son las frecuencias. Ingeniero, ¿Sí? el resultado va a depender del tiempo de descanso que le demos a cada unidad, o tiene que ser de uno solo. Así es, por eso depende de cada planificador, no todos los trabajos van a salir iguales, porque depende de cada planificador cómo le quieran poner el tiempo de descanso a cada unidad. Para que uno les diga, yo no les doy descanso y les da les va a dar 10 minutos, el otro le voy a dar 20 minutos. Entonces, esta explicación necesito que también me la pongan detallada en un pequeño. Buenas noches, no se le escucha. No sé si me entendieron.
Ingeniero, sinceramente no, porque el audio escucha, está súper profe. malo. No se No, no escucha se porque es como que se ve el internet, profe. Y A se le ver. escucha entrecortado. Necesito que me pongan el número de vehículos, el número de vueltas y una pequeña explicación de cuál va a ser el tiempo que se va a descansar cada vehículo. Va a variar mucho de cada uno de ustedes, puede que no varíe de deber a deber, justo por los tiempos de descanso que les van a dar cada uno de ustedes como planificadores. Entonces varía mucho eso y depende mucho la explicación que ustedes me la vayan a poner en el deber. Por eso, la próxima clase vamos a revisar de unos 5 a 10 compañeros cómo están realizando el dimensionamiento para poder ir corrigiendo y verificando que estén realizando y sobre todo que estén entendiendo bien el trabajo que les estoy solicitando, ¿sí? ¿Y cuándo va a ser la próxima clase, ingeniero? Buenas noches. Perfecto, profe. Creo que nos quedan 2 clases más todavía. El 29 es la segunda clase, la otra clase. Así es, el miércoles 29 y nos queda la última clase el lunes 4 de julio. Profe, buenas noches. No sé si me escucha. Sí. Profe, ahí en la tabla, perdón, puede regresar a la tabla. Solamente no tengo claro. En la primera columna es el número de vehículos que se necesita, ¿verdad? En la segunda columna es la vuelta. Son los puestos de las unidades, eso es solo la numeración nomás. Estos de aquí no les hagan caso a nada de la información extra que ustedes está alguna información que no les sirve, no les sirve. Por ejemplo, esto de acá, lo que dice escuela, no les sirve. Lo único que ustedes tienen que verificar es cuál es mi horario de salida, mi horario de llegada y el tiempo de recorrido en hora pico y en hora base que van a tener en la tabla. Y el número de vueltas, y eso le hacemos la explicación que usted estaba diciendo ahorita. Así es, Bayro. Listo, profe, gracias. Listo, chicos, entonces eso sería todo por hoy. Ingeniero, una consulta, por favor. Claro. La hora de inicio y la hora de fin es las 19 horas. Fin. No recuerdo bien, Franklin, cuál es, no tengo justo ahorita la tabla de... pero sí está ese dato ahí, ¿verdad? Sí está ese dato. Creo que era las 20:06, algo así. Ya, gracias. Eso es. Ingeniero, 21:11 el último final. Su nombre para poderle mandar el deber de ingeniero. Marco Altamirano. Gracias, ingeniero. Listo, entonces chicos, nos vemos aquí el 29 y ahí revisamos de unos 10 compañeros, ¿sí? Y ahí vamos trabajando ahí. ¿Sí? Listo, Inge, muchas gracias. Listo, chicos. Gracias, hasta mañana. Nos vemos hasta mañana. Muchas gracias, hasta mañana, profe, gracias. Muchas gracias, hasta mañana.